Trombosis. Lo básico que debemos de saber de ella es su definición, patogenicidad, características, tipos de trombosis, evolución del trombo y veremos un caso clínico de cómo esto se ve realmente aplicado en la medicina veterinaria. Se comprende por trombosis, que es el proceso de formación de un trombo, y el trombo es la obstrucción local que se produce en el interior de un vaso sanguíneo, que dificulta o impide la circulación normal. Este puede producirse tanto en las arterias que llevan la circulación desde el corazón hasta los diferentes órganos, como en las venas que conducen la sangre de retorno desde los órganos hacia el corazón. En casos graves podría llegar a presentarse una isquemia. Algo que debemos tener en cuenta y conocer su diferencia es entre coágulo y trombo. Un coágulo sanguíneo es una masa que se presenta cuando la sangre se endurece, pasando de estar líquida a sólida. También es un cambio post-mortem, está adherido al vaso, es elástica y no hay lesión en la pared vascular. Por otro lado, el trombo se presenta en un tejido vivo. Se forma dentro de una de las venas o arterias y se denomina trombo. Debe estar adherido a la pared. No es elástico, por el contrario, es duro. Patogénesis. Para conocer la patogénesis del trombo debemos saber qué es hemostasia. Hemostasia es el proceso en el que participan las plaquetas, los factores de coagulación y el endotelio, en donde esté la zona de la lesión vascular y termina con la formación de coágulo. Esto es para prevenir o limitar o que no se produzca, mejor dicho, una hemorragia. Como podemos observar en la imagen, están actuando el colágeno, el FBW. El FBW es el factor von Willebrand, que es una glucoproteína de la sangre que interviene en el momento de iniciar la hemostasia. Como pueden ver, está en la hemostasia primaria. Está involucrada más el calcio, el ADP, la serotonina y demás. Bueno, las anomalías principales que provocan trombosis son la lesión endotelial, la éstasis y la hipercoagulabilidad de la sangre. En la lesión endotelial pueden alterar el flujo sanguíneo local y afectar la coagulabilidad. Además, las lesiones endoteliales graves desencadenan la trombosis al exponer la W. La estasis circulatoria, la turbulencia, contribuye a la trombosis arterial y cardíaca, causando disfunción o lesión endotelial, así como formando una contracorriente que contribuye a zonas de estasis local y éstasis en una contribuyente principal en el desarrollo de trombovenosos. Algunos factores de la estasis circulatoria es la edad avanzada, la inmovilidad, la obesidad, varices, leucemia neurológica. En la hipercoagulabilidad es más importante en la trombosis venosa y se clasifica en trastornos primarios que son genéticos y secundarios que son adquiridos. En esta, los factores son cáncer, sepsis, fármacos, terapia hormonal, deshidratación. Características. Pues bien, como ya vimos, está formado por plaquetas, fibrinas y este se forma a causa de una lesión endotelial, un retardo en la corriente o una alteración en la composición química de la sangre. El trombo presenta tres partes: una cabeza, que es la que está adherida a la pared vascular, un cuerpo, que es la parte de la mitad, y la cola, que es el extremo libre, es el extremo móvil. Este extremo en crecimiento puede no estar bien fijado y, sobre todo, en las venas presenta tendencia a fragmentarse y esto puede provocar una embolia. Los trombos, a veces con frecuencia, tienen laminaciones que se pueden ver macro y microscópicamente. Estas son llamadas líneas de Sand. Son depósitos claros que tienen plaquetas y fibrinas alterado con capas más oscuras de eritrocitos. Estas líneas de Sand nos ayudan para más adelante poder diferenciar entre los coágulos previos al fallecimiento de aquellos que se producen después de esto. Estas laminaciones significan que el trombo se ha formado con sangre que fluía. Así como ya distinguimos entre trombo y coágulo, también es importante distinguir entre trombo y émbolo o embolia. Entonces, el émbolo es una masa intravascular desprendida. Esta puede ser sólida, líquida o gaseosa y es transportada por la sangre desde su punto de origen hacia otro lugar, hacia otra parte. Normalmente los émbolos son trombos desprendidos, de ahí su nombre tromboembolia.
pero también se pueden presentar embolias por burbujas de nitrógeno, por goticas de grasa, por fragmentos de tumor, pero bueno. En sí, los más comunes es que sea un trombo desprendido, como podemos ver acá en el ejemplo, en el GIF. Esta es una embolia pulmonar, ya que hay un desprendimiento de un coágulo de una vena profunda y viajó hasta la arteria pulmonar. Y además nuestros trombos tienen diferentes morfologías, diferentes características. Estos se dividen en cuatro. Empezamos con el trombo blanco, que se forma en arterias, es de color blanco grisáceo, ya que se compone de glóbulos blancos, plaquetas y fibrinas. Por el contrario, el trombo rojo se compone de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y fibrina. Coagulan más rápido y se forman en venas alejadas del corazón. Tenemos el trombo mixto que se forma en arterias, además se forma lentamente y está conformado por cabeza, cuerpo y cola. Y por último el trombo hialino que se forma en capilares. Lo componen nada más plaquetas y fibrina y su color es transparente. Encontramos tres tipos de trombosis: trombomurales, tromboarteriales y trombosis venosa. Los trombos murales son los que se producen en cavidades cárdicas o en la luz de la aorta. Algunas alteraciones o trastornos como contracción del miocardio, de arritmias, miocardiopatías dilatadas, infarto del miocardio o también lesiones endomiocárdicas como miocarditis o traumatismos por catéteres promueven que hayan trombos murales. Los trombos arteriales normalmente están ubicados en arterias coronarias, cerebrales y femorales. Y bueno, este consiste en una red friable de plaquetas, fibrinas, eritrocitos y leucocitos degenerados. Aunque también puede haber otra causa subyacente como lesiones vasculares, vasculitis o traumatismos. Estos trombos crecen del punto de inserción de forma retrógrada, es decir, hacia el corazón. La trombosis venosa, o también conocida como trombos rojos o de éstasis, la mayoría de veces están ubicadas en las venas de las extremidades inferiores. Esta es una circulación venosa muy lenta, suele contener más eritrocitos incorporados. Y los trombos venosos son más firmes. Están unidos por una pared del vaso y estos contienen las líneas de Sand. Esto nos ayuda a distinguirlo pues de los coágulos postmortem, como ya les había comentado. Acá podemos ver la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. En la trombosis venosa profunda vemos la formación de un coágulo sanguíneo o trombo en la vena profunda. Y en la embolia pulmonar vemos el desprendimiento de un coágulo sanguíneo, el cual se dirigió a la arteria pulmonar, como lo vimos en el GIF anterior. En la evolución del trombo tenemos de tres clases. Comenzamos con la propagación, que trata de aumentar su contenido en plaquetas y fibrina para causar la obstrucción del vaso. Seguimos con la embolia, que es cuando el trombo se desprende y se desplaza a otros puntos de la circulación, como ya lo habíamos nombrado. Y por último tenemos a la disolución, que es cuando los trombos pueden desaparecer por el proceso de la fibrinólisis. Este caso clínico se realizó en el Hospital Clínic Veterinari de la Universidad Autónoma de Barcelona entre los años 2008 y 2014 por los doctores Crespo, Mesa y Ruiz de Chepegui. El objetivo de este estudio, de este caso clínico, fue describir la localización más frecuente de los trombos o tromboembolismos en pacientes de caninos y felinos con enfermedades trombóticas confirmadas mediante examen histopatológico. Para ello, fueron necesarios 14 caninos y 5 felinos, conteniendo un total de 19 animales. Los médicos no pudieron determinar una sola causa, es decir, pudo ser multifactorial. Y bueno, además estudios previos publicados sugieren que del 12 al 17% de los gatos con carniomiopatía desarrollan un tromboembolismo
Y aunque la bifurcación aórtica es el lugar afectado con más frecuencia, también pueden producirse trombosis en la arteria branquial, mesentérica, renal o cerebral. Incluso se pueden combinar todas las anteriores. Por otra parte, los perros, al tener pérdida de proteínas, que fue la causa más importante de trombosis en este caso, siendo una complicación presente hasta en el 22% de los perros con enfermedad glomerular. En conclusión, en el presente estudio, la causa más común de trombosis en el perro fueron los síndromes CIR, sepsis, junto con la enfermedad renal y la enfermedad cardíaca. El CIRS es una situación de respuesta inflamatoria generalmente a una agresión, ya sea por una infección, traumatismo o cirugía. Y en cuanto a los gatos, el número de pacientes para este estudio fue demasiado bajo, así que pues, la información no es muy significativa.